y amigo de BIS Televisión, el doctor David Rojas Paico, profesor principal en la Universidad de Huacho y un constitucionalista connotado de las aulas de San Marcos, San Marquino. Vamos a hablar también del tema de esta acusación a la presidenta del Congreso por sedición, los pataleos de la presidenta con respecto a este tema, que va a ser juicios y que va a encarar a quienes están haciendo la acusación y a los medios, una puesta en escena. El doctor David Rojas Paico, le damos la bienvenida. Bueno, mi participación en esta oportunidad es como cualquier ciudadano que está inquieto por todo lo que está pasando en nuestro país y que viene también como producto de connotaciones a nivel internacional. Una primera aclaración es que yo soy profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y tengo a mi cargo las cátedras de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Y eso un poco me motiva a tener que compartir algunos criterios que tienen mucho que ver con cómo se están desenvolviendo las cosas actualmente en nuestro país y que tiene influencia también de todo el mundo, ¿no? En ese sentido, creo yo de que apelar a lo que dice la academia es muy importante, sobre todo porque hay un estudio, un análisis bastante objetivo desde el punto de vista de la investigación. Y en ese sentido, para analizar el tema, el contexto internacional, hemos tomado en consideración algunas intervenciones que ha hecho el profesor colombiano Daniel Libreros, que es también constitucionalista y es profesor en la Universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, donde él analiza la última reunión que hubo del Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, que fue llevado a cabo entre el 22 y el 26 de mayo pasado, ¿no? Y él señala lo siguiente y dice que el sistema de coordinación establecido desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, actualmente está enfrentando retos globales muy importantes, ¿no?, porque estamos en una era de turbulencia y donde los principales problemas se acarrean a través de lo que es la guerra de Ucrania, una crisis alimentaria global, el cambio climático y una posible recesión económica mundial. Y esos han sido los temas que se han tratado en el Foro de Davos, ¿no? Este Foro de Davos ha sido su reunión 51 y ha habido análisis de las políticas gubernamentales y las estrategias empresariales de todos los 2.500 líderes del planeta que han participado en esta reunión y en las cuales vale señalar también que Rusia fue vetada y que China justificó su ausencia por persistencia de la pandemia en su territorio, ¿no? En cuanto a lo que es la guerra de Ucrania, es evidente que se han agravado los problemas acumulados durante la pandemia como producto de la guerra, ¿no? Porque el mercado energético, la reducción de exportaciones rusas ha afectado de manera considerable los precios de los combustibles fósiles y de la electricidad, principalmente en Europa, ¿no? Y esto mismo también hay un bloqueo exportador que ha reducido el mercado de cereales y de fertilizantes. Por ejemplo, se estima que aproximadamente unos 25 a 30 millones de toneladas de grano disponibles, pero bloqueados en Ucrania, y esto equivale a la cantidad de trigo y maíz que importan en un año el medio centenar de países agrupados por la ONU en la categoría de menos desarrollados, ¿no? Y este colapso alimentario transnacional, ¿no?, de alguna manera está condenando, ¿no?, a millones de personas a padecer hambre. Las Naciones Unidas recientemente ha hecho un reporte global de la crisis alimentaria y indica que el número de personas en situación crítica en el medio centenar de países más expuestos pasó de 155 millones en el 2020 a 193 millones en el 2021. Estamos hablando a nivel mundial. A ello debe agregarse que en este informe
aún no se ha contabilizado los efectos de la guerra de Ucrania, particularmente en la inflación, en el precio de los alimentos que ha deseado, que se ha desatado en los últimos meses, ¿no? Entonces es un dato relevante, por ejemplo, que el Banco Mundial señale que por cada aumento en un punto porcentual en el precio de los alimentos, 10 millones de personas caen en situación de extrema pobreza. Y todo esto significa pues que con la actual inflación de precios de alimentos, el aumento desbordado de la pobreza casi que se puede caracterizar como una nueva pandemia. O sea, lo que tenemos a nivel mundial es un aumento de la pobreza, y el Perú no está ajeno a ello, ¿no? Por otro lado, también se discutió en esta reunión el tema de, hay que reconocer pues que desde abril esta institución, el Banco Mundial, ha rebajado las proyecciones de crecimiento de la economía mundial al 3,6%, que es inferior en 0,8% a las proyecciones anteriores. Y también se ha circulado algunas informaciones en relación a que el horizonte se ha oscurecido y a la guerra se han sumado las consecuencias económicas de los confinamientos en China, así como el endurecimiento de la política monetaria en muchos países, incluido Estados Unidos, ante la elevada inflación. También que estamos en presencia de una recesión internacional, pero existe esa posibilidad de gran magnitud, ¿no? Por último, en cuanto al endeudamiento, este foro ha generalizado que se atraviesa, la economía internacional atraviesa por una falta de producción mundial de bienes y servicios, y que esto afecta particularmente a los países dependientes, ¿no? El vocero de esta red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas señala que 73 países de ingresos bajos y medianos tendrán que pagar en el 2022 unos 35.000 millones de dólares a prestamistas oficiales bilaterales y del sector privado, y un 45% más que en el 2020, ¿no? Es decir, todo esto nos lleva a un tema de una crisis mundial, ¿no? Entonces se toman también temas de la tecnología, ¿no? Y de los servicios digitales, que es un tema en el cual aparentemente sería una alternativa, pero que en la práctica produce mayor contaminación. Y eso, por esa razón es que se habla de que el calentamiento global no tiene todavía solución clara, ¿no? Ahora, todo ese aspecto que estamos viendo desde el punto de vista mundial, de alguna manera o de todas maneras incide en la realidad nacional, ¿no? Vemos todos los días qué cosa es lo que está pasando, y para analizar mejor este concepto, el día de ayer hemos escuchado a un analista, a Eduardo Bayón, que es antropólogo, profesor de la Católica. Me pareció muy interesante el análisis que él hace en relación a la situación por la cual estamos, ¿no? Y él señala pues que el movimiento que estamos viviendo es un momento destituyente. Más allá de la economía, que es también importante, es un momento constituyente porque busca sacar del poder a quienes históricamente han entendido el poder con una lógica de patrimonio y han entendido las relaciones sociales en una lógica de clientela. Y eso va más allá de la izquierda y la derecha, como tradicionalmente lo hemos visto y como lo estamos viendo también ahora. Y a la vez es destituyente porque se da en un contexto determinado y busca enfrentarse con el orden neoliberal, ¿no? Y se da en un momento particular, al decir de Nicolás Lynch, que es uno de los que está impulsando el tema del momento constituyente, que existe una crisis que tiene tres aspectos: crisis de gobierno, crisis de régimen y crisis de Estado, ¿no? Cuando se habla de régimen, estamos hablando de un asunto de regular duración, ¿no? Más larga de lo que parece. Por ejemplo, ¿no? Va a haber elecciones regionales y vemos pues que de 339 candidatos que existen en las regiones, 46 son excongresistas, 27 son exalcaldes provinciales, 26 son exalcaldes distritales y 14 son exgobernadores. Y varios de ellos con prontuarios y sentencias, como Curi, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Lima provincia
estamos viendo que parece que Nelson Chuy también se va nuevamente a las elecciones, ¿no? También otro dato interesante dentro de este ámbito de gobierno es de que de los 142 movimientos regionales en disputa, hay 76 que nunca han ganado siquiera una alcaldía distrital. Eso es un indicador también muy interesante. Otro aspecto importante tiene que ver también con ese optimismo que debemos tener frente a esta crisis, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una resistencia y una resiliencia que se expresa en la calle, ¿no? Hay que tener una idea de lo que significa el orden y el tiempo, ¿no? En concreto, este optimismo nos debe hacer entender que existen tres órdenes que hay que atender en estos momentos. El primero de ellos, el más importante, los problemas de emergencia, que tienen que atenderse con un programa urgente de reforma que atienda a las necesidades básicas de la población. El segundo de ellos es que las reglas electorales de una reforma política que no es la que está haciendo el Congreso ha demostrado que el juego de las normas no cambia en la vía de la persona, ni de la derecha ni de la izquierda. Y el tercer aspecto es una dimensión que tiene que ver con juntar estos dos niveles para articularlos efectivamente en un horizonte constituyente que no es para mañana ni pasado mañana, sino que tiene que ver con un aspecto de cultura, de culturizar a la población, y esa es una de las razones por la cual hacemos uso de esta tribuna, ¿no? O sea, esto del cambio hacia una nueva constitución es un tema que hay que trabajarlo y que la población tiene que entenderlo así, ¿no? No es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso chileno ha durado más de 10 años, ¿no? Desde que salió Bachelet del segundo gobierno hasta la actualidad han pasado más de 10 años, ¿no? Es decir, ha habido todo un proceso, y eso quiere decir que no debemos pues entrar en la desesperanza al futuro, ¿no? Hay marchas y contramarchas, pero tenemos que asumir lo que son los tiempos en la política. Entonces vamos en una dirección hacia una continuidad, pero va a haber marchas y contramarchas, y también tenemos que entender que eso no es de la noche a la mañana, porque cada uno piensa de acuerdo a su particular apreciación, ¿no? Pero no hay todavía un concepto estándar de hacia dónde vamos, ¿no? O de cómo debemos ir. Y eso es justamente lo que en este caso el académico nos está proponiendo, ¿no? Tener una visión de lo que es el tiempo, ¿no? Los tiempos en la política y el orden en que se van a dar las cosas, ¿no? Ahora, otro aspecto también que tuve en cuenta, mi estimado Neto, para terminar ya, es que hay un ámbito autoritarismo y la capacidad de respuesta contra ese autoritarismo fuera de la resistencia. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Resistencia, que le dicen la pestilencia, ¿no? Que es un grupo que en realidad no debería tener mucha preocupación, porque son 160 delincuentes protegidos por el orden político que atemorizan a la gente actuando en la calle. Pero la esencia del autoritarismo es el que tenemos al frente y es el que personifica la coordinadora republicana, el gran capital, aquellos que pretenden llamar y movilizar a las Fuerzas Armadas frente a la gente. Es también aquel que busca imponer este paquete de cambios constitucionales y es este sector el que está dispuesto a jugar violentamente, el que sin ninguna duda constituye un plazo inmediato, en el plazo inmediato, que debemos derrotarlo lo más pronto posible. Tenemos que derrotar también al conjunto de la derecha, que se vale del autoritarismo para su juego, que desde el primer día consistió en la vacancia. Entonces, en otras palabras, el escenario actual está en construir una democracia hacia un momento constituyente y, por otro lado, que el autoritarismo con violencia se constituya en una especie de orden fascista. Eso es lo que quería comentar, mi estimado. Es todo un proceso excelente la lectura internacional, David, para aterrizar en nuestra realidad y en nuestro escenario. Hablabas de reformas urgentes. Estas reformas urgentes, una de ellas debe ser el tema agrario, y en este momento el ministro del sector, Andrés Alencastre, que muchos comentaristas y analistas del sector señalan que de los dos
ministros que han habido es quien está mejor preparado. Eso también es un buen augurio de que las cosas pueden mejorar en un sector tan importante en la que está el bolsón de pobreza, creo que también más significativo de la sociedad peruana. ¿Qué otras reformas urgentes ve el constitucionalista en el plazo inmediato? Y yo estoy totalmente de acuerdo que este proceso cíclico, como ha ocurrido en Chile, se va a dar también en nuestro país, y eso creo que nos da optimismo de que las cosas van a mejorar. David. A ver, yo quiero tomar en cuenta un dato oficial que ha salido a través de la Defensoría del Pueblo. Había cuenta pues que el Congreso ahorita está haciendo lo imposible para designar a un defensor del pueblo. Ya lo hizo de manera con falta de transparencia con el Tribunal Constitucional, preparando para lo que va a venir, y ahora quieren designar a un defensor del pueblo, aunque no les corresponde a ellos. Y incluso he tomado conocimiento de que hay una medida cautelar para que ese proceso de designación al nuevo defensor del pueblo se suspenda hasta que se establezca claramente cómo debe ser ese proceso. Porque en la práctica lo que está haciendo la derecha y todos los grupos reaccionarios en el Congreso es cambiar algo de la Constitución para que no cambie nada. Su misión de ellos es mantener el modelo y garantizar los intereses de los factores de los poderes fácticos económicos que hay en nuestro país, es decir, los monopolios, los oligopolios. Pero hay un indicador que me parece válido y que creo yo que hay que tomar en cuenta para cualquier política, sobre todo a nivel de agricultura, que tiene íntima relación con el tema de la seguridad alimentaria, con la producción y con los conflictos medioambientales que hay. La Defensoría del Pueblo ha sacado un reporte de mayo del 2002, el reporte número 269, donde dice que actualmente en el Perú hay 209 conflictos, 151 conflictos activos, 54 latentes. Y la mayor cantidad de conflictos están en Loreto 28, donde se le está quitando las tierras a las comunidades, porque las invaden los grupos que quieren ahí explotar, y después, como no tienen título, pues lo sacan, pese a que ellos han vivido por ahí por decenias de milenios. El otro aspecto, el Cusco, 19 conflictos activos en el Cusco, y no hay que olvidar que hace poco en el Cusco le llamaron la atención al presidente y plantearon que realmente hay una segunda reforma agraria. Fue castigo al Cusco y salió con que la Asamblea Constituyente es una propuesta, cuando eso lo que ha tenido que hacer es trabajarlo desde el punto de vista cultural. O sea, ha mediatizado el tema de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Y en Ancash, 15 conflictos medioambientales que tienen que ver mucho con la inversión minera. Entonces, el Perú cholo, el Perú que está fuera de Lima, es el que está más afectado con este tema de los conflictos sociales que se derivan en muchos casos del no proteger los derechos medioambientales y los derechos laborales. Entonces es una lectura de que no hay pues realmente una visión de país de cara a las transformaciones que la mayoría viene exigiendo y que con mucho derecho les corresponde que hayan ese tipo de derechos. Entonces nos falta construir, ¿no?, esa alternativa democrática que permita que esas mejoras, que esas reformas se viabilicen. Porque lo que tenemos en el poder, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo, es más de lo mismo. Entonces, si viéramos, por ejemplo, de que si tuvieran la voluntad de representar a la población, tendría que hacer pues como el presidente de México, ¿no?, de pedir a un referéndum para que la población diga si están de acuerdo o no, para que siga gobernando, o para que lo sigan representando, como en el caso del Congreso, que tiene prácticamente ya un índice de un solo número en lo que respecta a aprobación. Y 80%. Sí, totalmente de acuerdo, y como siempre queda en agenda el papel de la izquierda, que quisiera que lo tomemos en el próximo encuentro que tengamos con nuestros televidentes, David,
que también hay una responsabilidad importante en este sector. Y lo último que me están señalando en producción es que ya el ministro está haciendo la exposición del plan de acción de los primeros 100 días, de manera que él está pensando en un largo plazo como ministro, y eso también es bueno, que no lo tuvieron los otros dos ministros que de Agricultura conocían lo que sabemos nosotros, lo que es la vida detrás de la luna. David, gracias por la oportunidad. Vamos a estar en contacto y además hablaremos también del fútbol, porque ya estaremos clasificados. Espero que sí, espero que sí. Todo indica que sí. Un abrazo. Gracias. Hasta Huacho. Un saludo a los amigos.